Ya, la ayudantía 4 se va a tratar solamente de revisar los ejercicios de la prueba y yo les voy a ir mostrando el PDF porque creo que es más fácil como poder visualizar la pregunta, lo que se hizo y el resultado, ¿ya? Igual de todas maneras yo en webcursos ya les subí todo, les subí el que es .rmcd creo que se llama, que es como para que se abra el código en el R, y ustedes ya deberían saber cómo subir. Y si no, pueden revisar la identidad pasada, que también vuelvo a enseñar cómo se sube. Ya, entonces vamos a partir. Ya, entonces primero, para que todo en la prueba les haya salido bien, tienen que haber instalado primero esta librería, ¿cierto? Aquí solo la está llamando. ¿Por qué la está llamando nomás? Porque ustedes ya deben haber instalado, por ejemplo, al estudiar o al hacer las ayudantías pasadas, ya instalaron esta librería, ¿cierto? Entonces, acá solo la llama. Y lo otro, para partir la prueba, era muy importante que pudieran poner esto, ¿cierto? Asignarle una variable, que en este caso es ks, el read.csv. Y ahí este es el CSV que les entregaron a ustedes para realizar la evaluación. Y luego de eso recién podemos partir la prueba. Espérense. Ahí sí. Ya. Dice, caso, campañas de crowdfunding. El crowdfunding es un mecanismo para financiar proyectos que consiste en juntar fondos a través de gran cantidad de personas. Existen diversas formas en las cuales los contribuidores o los financistas son compensados, desde un agradecimiento simbólico hasta la posibilidad de disfrutar de los frutos del proyecto. Plataformas como el Kickstarter, Indiegogo, Patreon, entre otras, han popularizado este fenómeno. En este caso trabajaremos con datos provenientes de Kickstarter, que es como la base de datos que tenemos. Esta plataforma usa un modelo de all or nothing, donde el creador del proyecto fija una meta en dinero y un plazo para cumplirla, ¿ya? Si esta meta se cumple dentro de este plazo, el proyecto queda con el dinero, pagando una comisión obviamente a Kickstarter. De lo contrario, los contribuidores o bakers reciben su dinero de vuelta. Por lo tanto, el que hace el proyecto se quedaría con cero. Por eso es todo o nada. Y la pregunta que motiva este caso es: ¿qué campañas de crowdfunding son las más exitosas? Ya. De la base de datos podemos leer, por ejemplo, esperen. Ya. Ya, disculpen. De la base de datos podemos leer todas estas columnas que van a ser nuestras variables, ¿cierto? Está el ID, que es el identificador único del proyecto. Es como un root, ¿ya? Cada uno tiene un root, cada proyecto tiene un ID. Luego está el nombre, su categoría, la categoría global del proyecto, moneda en la cual se reunió el dinero, el goal, que es la meta de la campaña, el played, que es el monto reunido durante la campaña, el state es si es que fue exitoso, si es que falló o se canceló. Los bakers, solo como dijimos anteriormente, son los contribuidores del proyecto. Country, el país del proyecto. Y este es el monto total reunido durante la campaña en USD. Y luego está la meta de USD la campaña, ¿ya? Este es, por ejemplo, lo que se está logrando, y esto es lo que querían lograr. Y ahora sí, ya después de tener todo el contexto, podemos responder las siguientes preguntas. Entonces dice, ¿cuántos proyectos son de la categoría específica Video Games y no lograron recaudar más de 2.500 USD? Bueno, vuelvo a repetir que al parecer todos tuvieron como preguntas distintas, no sé bien cómo lo hicieron, pero en una sección anterior el compañero no tenía todas estas preguntas, así que para que no se asusten y digan como, esa no me tocó o algo así, ¿ya? Entonces, si nosotros necesitamos que sea sí o sí de esta categoría, que es Video Games, y que además cumpla la otra condición de que no haya recaudado más de 2.500 USD, tenemos que hacer un filtro, ¿cierto? Entonces, agarramos nuestra base de datos,
le decimos que de nuestra base de datos vamos a hacer filtros. Y adentro de la función filtro le tenemos que decir cuáles son los filtros a realizar. Y en este caso solamente era decirle que la categoría era Video Games, ¿cierto? Categoría específica Video Games. Y que su USD Played Real, que es como el que salía acá, el monto realmente que reunieron, ¿ya? Y que no hayan logrado superar este monto. Y solamente tenían que ejecutar esto y les iba a salir cuántos proyectos eran, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice cuántos proyectos son, bla, bla, bla. Y si se dan cuenta acá, ustedes salen 3 puntitos y podrían pensar que hay más, ¿ya? Entonces, acá sale la cantidad. Igual con hacer esto me parece que ya está bien, ¿ya? Porque si esto está en la pauta, esto es lo que le están evaluando. Recuerden que si tienen cualquier duda o algo así me interrumpen nomás. Después preguntan, ¿cuál es el proyecto de la categoría Music, ¿ya? Que más dinero ha recaudado en dólares? Entonces para esto tenemos que primero hacer el filtro de que sí o sí su categoría sea Music, ¿cierto? Entonces ya, le entregamos nuestra base de datos y le decimos que de lo anterior, que nuestra base de datos, vamos a hacer un filtro donde la categoría sí o sí sea Music, ¿ya? Entonces, después le decimos que nos haga el arrange, ¿se acuerdan que es para ordenar de mayor a menor? Cuando ponen este menos acá. Entonces le decimos, ya, vamos a hacer un filtro donde su categoría sea music. Luego eso lo vamos a ordenar de mayor a menor según lo que está entre paréntesis. ¿Y qué es lo que está entre paréntesis? Según su UCD Played Real, ¿ya? Y hay 2 opciones acá. Por ejemplo, igual está bueno si ustedes, por ejemplo, ponen hasta ahí nomás. Porque esta parte de acá abajo lo que dice es como, dame solamente su nombre y su USD Played Real, ¿ya? Es como para que no les salgan muchas columnas acá. Pero si tienen solo esto, también debería estar bien. Entonces acá nos va a decir todos estos que son con categoría Music y acá nos va a decir cuánto juntaron de mayor a menor. ¿Por qué? Porque yo le puse la range con este menos acá. ¿Ya? Siempre el arrange se ocupa cuando yo le digo quiero ordenar según, y lo que pongo adentro es según lo que estamos ordenando, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que el proyecto que más dinero recaudó en dólares fue Music for Cats, ¿ya? Bueno, ahí está la respuesta igual. Ya. Después dice, C. Creo una variable llamada aporte por Baker, ¿ya? Que contenga el aporte USD promedio por contribuidor, ¿ya? Entonces, acá ustedes tenían que recordar que para hacer una nueva variable, es decir, como una nueva columna, tienen que ocupar el mutate, como se pronuncia, ¿ya? ¿Y qué hace esta función? Lo que hace es hacerme una columna donde yo le voy a entregar el nombre primero. Entonces aquí le digo, vamos a mutar y que vamos a poner ahí el aporte por Baker. ¿Y qué va a ser el aporte por Baker? Va a ser el aporte Played Real, es decir, el aporte que realmente estaba recibiendo ese proyecto, dividido por los Bakers que él tenía, ¿ya? Entonces, de mi base de datos vamos a hacer una nueva columna que se llama aporte por Baker. ¿Y qué va a hacer esa nueva columna? Va a incluir el USD Played Real dividido por los Bakers, ¿ya? Entonces, después con esto nos debería dar la nueva categoría. Aunque aquí no la veo. Bueno, aquí dice. Lo más probable es que esté como más allá. Pero con hacer esto ya está perfecto. Ya. D. ¿Cuál es el promedio y la mediana del aporte promedio por Baker para todos los proyectos de la base de datos? Entonces, de mi base de datos, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, lo mismo que lo anterior. Esto es exactamente lo mismo que lo anterior, porque estamos pidiendo el aporte promedio, ¿ya? Entonces aquí hacemos de nuevo la mutuación de el aporte por Baker, donde están los players reales y dividido por la cantidad de Baker.
Y una vez que tengamos esa columna, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar con el summarize que hacíamos como calculábamos algo de lo anterior. Entonces, ¿qué le estamos diciendo ya? De lo anterior, calcúlame su media y su desviación estándar. Aquí dice promedio y mediana. Entonces, esta parte, según yo, no debería decir aquí desviación estándar, sino que debería decir median, ¿ya? Igual voy a preguntarlo a los profes, porque según yo esta parte, si te piden el promedio y la mediana, es el promedio y la mediana, no el promedio de las desviaciones estándar. Bueno, pero de eso después les van a dar acá un resultado. Dice, ¿cuál es la categoría que más dinero en dólares ha recaudado en total? Entonces, primero, ya, le decimos que de nuestra base de datos vamos a hacer grupos por categoría, ¿cierto? Porque nos están preguntando cuál es la categoría que, ¿ya? Entonces, cuando nos dicen cuál es la categoría que, antes de terminar de leer esto, decimos ya, primero tenemos que hacer grupos por categoría, ya, hacemos los grupos. Después dice, vamos a hacer el total de bakers, ¿ya? Y los vamos a ir sumando. Entonces, sumamos eso y sacamos el orden de mayor a menor nuevamente. Recuerden que el arrange es ordenarlos de mayor a menor según qué, según lo que yo le entregue acá. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Ya, de mi base de datos, ¿qué hacemos? Hacemos grupos por categoría. ¿Ya? Vamos a hacer como un resumen de qué, de los total de bakers. ¿Y qué va a ser total bakers? Va a ser la suma que están aportando con el USD, ¿ya? Esto es como la suma total, y eso los vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces aquí podemos ver que el Product Design es el que más ha recaudado dinero. ¿Por qué? Porque la suma de sus proyectos es el que más suma. Y acá dice, luego, creo una variable llamada PST logrado, ya aquí ya sabemos que tenemos que mutar, porque cada vez que nos dicen que creo una variable hay que ocupar esta función, ¿ya? ¿Y qué va a contener esta variable? El porcentaje de la meta recaudado por cada proyecto, ¿ya? Entonces, de mi base de datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una nueva columna que se va a llamar PST logrado. PST logrado, perdón. Ya, ¿y qué va a contener esa columna? Va a ser los USD Played Real dividido por realmente lo que queríamos recaudar. Entonces, esto es lo recaudado dividido en lo que queríamos recaudar. Y ahí nos va a dar la última columna, que aquí no se alcanza a ver porque son 13 columnas y nos muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces lo más probable es que si uno hacía clic en la flechita, alcanzábamos a ver el PST logrado. Pero recuerden, lo importante es tener esto. Luego, G. ¿Cuál es el promedio y la mediana? Esto es lo mismo que lo anterior. Del porcentaje de la meta logrado para los proyectos de la base de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, de mi base de datos, hacemos de nuevo exactamente lo mismo que lo anterior, y ahora le decimos que nos haga un resumen sobre su media y su mediana. ¿Ya? Este sí está bien porque no dice desviación estándar. Entonces, eso es importante porque nos hace solamente un resumen de mi variable PST logrado y nos dice su media y mediana. H dice, ¿cuál es el país que tiene más proyectos exitosos? Ya. Entonces, vamos a mi base de datos. Hacemos un filtro donde el estado sea sí o sí exitoso. ¿Ya? Y luego de eso vamos a hacer grupos por country, ¿ya? Si no me equivoco, ustedes podrían haber hecho los grupos primero por país y después también filtrar por si es que eran exitosos o no. Luego de eso, los cuentan. Van a decir ya, ¿cuántos cumplen esta condición por country? ¿Cierto? Ya hicimos los grupos, tenemos, no sé, 21 grupos con distintas country, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, ya, dime cuántos son los que tienen su estado en exitoso. Y eso le vamos a pedir que me los ordene por el N,
este n que es la cantidad de lo que yo estoy contando, ¿ya? Este n siempre va a aparecer cuando yo estoy contando algo, va a ser ese n. Entonces aquí le estoy diciendo ya, ordenemos según lo que estábamos contando. Ya. Y ahora partimos a la pregunta 2. Dice, no, primero, ¿alguien tiene una duda de lo anterior? Si no me responden, no voy a seguir. Solamente tienen que decir, ¿no? Ah, ya. Voy. Ya, entonces. Ahí, no tengo mucho. Ya, ya, gracias. Ya, pregunta 2. Aquí se presenta una de las versiones de la pregunta, donde cada versión preguntaba por un país en particular. Ya. Esto se refiere a que, por ejemplo, a ustedes puede que no les haya tocado Estados Unidos, que le tocó, no sé, a cualquier otro de estos, España, qué sé yo, pero la metodología es lo mismo, ¿ya? Solo que en vez de US ustedes van a tener que cambiar para su pauta, que es dependiendo de estas siglas del país que les tocó. Ya, entonces, si tuvieras que crear un proyecto y quieres levantar fondos en Estados Unidos, en este caso, que es US, ¿qué tipo de proyecto crearías o no crearías? ¿Y por qué? Tienes que justificar tu respuesta en función a la base de datos. Da al menos 3 razones. Ya, mira, aquí hay millones de respuestas, porque pueden realmente, no sé, haber hecho cualquiera de estos códigos con respecto obviamente a Estados Unidos y poner alguna justificación por qué ustedes creen que eso es así. Y va a estar bien, ¿ya? Pero aquí obviamente le vamos a mostrar 3 o 4, creo que muestra 1, 2, 3. Ah, no, 4. Ya. Aquí le vamos a mostrar 4 opciones que también eran válidas, ¿ya? Como por si, no sé, ustedes no alcanzaron a poner ninguna o algo así. Pero es importante que al final hayan lo que hayan hecho, si se puede justificar, no sé, si de repente a ustedes les dio que contaban y tal proyecto ganaba mucho más, eso está bien, ¿ya? Lo importante es que hayan hecho 3. Ya, entonces aquí vamos a ver qué categorías son las que más dinero recaudan en USD, en promedio utilizando la media y la mediana. Entonces, que estamos haciendo casi lo mismo que hacíamos acá, más o menos, ¿ya? Entonces, ya, primero agarramos nuestra base de datos. Es muy importante que ustedes siempre pongan el filtro donde su categoría sea USD, Country US, perdón. ¿Ya? O sea, depende del país que les tocó. Porque si usted nació en el filtro por su país, lo que estaban como analizando no era solamente del país que les tocó, ¿ya? Entonces eso va a estar un poco más complicado para que esté buena su respuesta. Entonces, en este caso estamos viendo las categorías que más dinero recaudan. Entonces le decimos ya, vamos a fijarnos solamente en Estados Unidos y también nos vamos a fijar en que su estado sea exitoso, ¿cierto? Porque en este caso queremos ver las categorías que más dinero recaudan, pero no me va a servir mucho si realmente después no tienen éxito, ¿cierto? Porque si no tienen éxito y después, no sé, no sirvió de nada que hayan recaudado mucho dinero, porque al final, si se cancela, recuerden que el enunciado decía todo o nada, ¿ya? Entonces, necesitamos fijarnos solamente en las que sean exitosas. Y ahí vamos a hacer un grupo por categoría, ¿cierto? Entonces, después que ya dijimos, ya, fijémonos solamente en la gente de Estados Unidos. Y además, fijémonos también solamente en los proyectos que son exitosos. Una vez que ya tenemos todo eso, vamos a hacer grupos por categoría. Ya, y de esas categorías les vamos a decir que nos dé un resumen donde nos diga primero su promedio, que va a ser el min, y después le vamos a pedir que nos dé su mediana. Y luego de eso está ordenando por mediana. Y aquí nos da el resultado. Aquí dice, dado que probablemente algunos pocos proyectos que recaudan mucho más que el resto, es conveniente mirar la mediana. No sé si ustedes esto se lo han pasado todavía en estadística, pero no siempre el promedio es lo más importante.
¿ya? Porque puede ser que en ¿ya? Mucha gente haya dado mucho dinero y no sé, después hayan muchos unos o cosas así, ¿ya? Gente que dio 1 peso. Entonces el promedio va a variar demasiado. Entonces, aquí en esos casos es bueno mirar la mediana porque nos da el dato del centro, ¿ya? La mediana no es un promedio ni nada de eso, es exactamente si nosotros ordenáramos de mayor a menor el dato del medio, ¿ya? Es decir, que el 50% de los datos están por mayor a este valor, ¿ya? Entonces, es decir, que normalmente el 50% de los datos recauda más dinero de ¿ya? Entonces, por eso es bueno fijarse en la mediana en estos casos. Como hay tantos gente que puede contribuir, hay gente que, por ejemplo, nos puede aportar 100.000 millones y hay gente que nos puede aportar uno, ¿ya? Entonces eso nos puede variar mucho el promedio, porque va a ser distinto. Ya, después dice, dado que probablemente habrá algunos pocos proyectos, ya, sí, ya lo dije, perdón. Ya, otra dimensión para mirar el éxito de un proyecto es la contribución por Baker, ¿cierto? Un monto recaudado por el número de Bakers. Ya, eso es muy importante también, porque dice, sabíamos que podemos tener muchos Bakers, que son la gente que contribuye a mi proyecto, y no significa que todos vayan a contribuir lo mismo, como por lo mismo que dije anteriormente. Puede haber, por ejemplo, 2 bakers que aporten, no sé, 50 millones de pesos, y hay, no sé, el resto de los bakers, que puede ser el 98% del resto de los bakers, que aporten, no sé, un peso, ¿ya? Entonces, por eso mismo es que necesitamos hacer como el éxito por la contribución por Baker, como hacer un promedio, ¿ya? Entonces ya, le decimos de mi base de datos que vamos a hacer de nuevo el mismo filtro. Esta es la parte más importante, ¿cierto? Que su país sea el correcto, el que les dieron en el enunciado, y que su estado sea exitoso. Esta parte del que el estado sea exitoso va a depender cómo ustedes argumenten, ¿ya? Puede que ustedes no lo hayan puesto y aún puedan tener los puntos, ¿ya? Entonces ahí de eso vamos a hacer una nueva columna que se llama aporte por Baker, ¿ya? ¿Y qué va a ser el aporte por Baker? Va a ser como el aporte que realmente ellos tuvieron, ¿cierto? Dividido por la cantidad de Bakers, ¿ya? Entonces decir que vamos a juntar toda la plata que aportaron, da lo mismo, no sé, si uno aportó tanto y el otro aportó uno y el otro aportó dos y el otro 100.000, ya no importa, vamos a juntar todo eso y lo vamos a dividir por la cantidad de Bakers para así obtener como realmente cuánto en promedio aporta cada uno. Y luego de eso vamos a hacer grupos por categoría, ¿ya? Y eso. Entonces después le decimos que nos dé un resumen de todo lo que ya hicimos anteriormente, donde nos dé el promedio, que es el aporte por Baker, la mediana del aporte por Baker, y que nos ordene todo eso por la mediana. ¿Por qué no está ordenando por la mediana? Por lo mismo que les mencioné anteriormente. Si ustedes lo ordenaron por promedio, tampoco significa que esté mal, ¿ya? Así que no se preocupen, solamente tienen que argumentar que ustedes se fijaron en el promedio y ese es su argumento, y punto, ¿ya? Entonces ya, aquí hizo mis grupos por categoría, ¿cierto? Que yo le pedí. Entonces, aquí nos fijamos que, em, acá, el que tiene mayor cantidad, mayor de contribución por Baker es el cámara equipment. Ya, este también, por ejemplo, ahí podrían decir como, ya, estos son los que tienen una mayor contribución por Baker. No sé, esto yo me fijaría siempre, yo siempre me fijo en los primeros 3, pero eso ya depende de ustedes. No sé, entonces podemos ver que esto ya nos hace como una inclinación por cuál podríamos irnos, ¿cierto? Porque dice como... Si tuvieras que crear un proyecto y levantar de qué tipo de proyecto sería, quizás sería alguno de estos 3. ¿Por qué? Porque los bakers suelen construir una mayor cantidad. Y bueno, eso también es lo que dice acá. Luego vemos las categorías que son las que más tienen una mayor tasa de éxito, ¿cierto? Recuerden por qué nos fijamos en esto, porque puede que recauden mucho dinero y después sean cancelados. Por eso de repente no nos sirve mucho fijarnos en cuánto dinero recauden sin hacer el filtro de que sea exitoso. Entonces vamos a calcular el porcentaje de proyectos exitosos en cada categoría,
De nuevo, entonces, vamos con mi base de datos, hacemos de nuevo el filtro por país, ¿ya? Aquí recuerden que ustedes pueden hacer esto de distintas formas, no es necesario que sí o sí sea así. Ya, entonces hacemos grupos por categoría y por estado, ¿ya? Y le estamos pidiendo acá que nos cuente, ¿cierto? Que nos va a contar el porcentaje de éxito, que es lo mismo que teníamos arriba. Y le estamos también pidiendo el filtro que sea exitoso. Y entonces aquí le estamos pidiendo que nos ordene por el porcentaje de éxito y el conteo. Acá, por ejemplo, como yo le entregué primero el porcentaje de éxito, me va a ordenar por el mayor del éxito, ¿ya? Y después, si hubiera así como un empate, por decirse, me va a poner primero, después el conteo. Eso es lo que hace cuando hay dos. Porque si se dan cuenta acá, hay cuatro, o sea, cuatro. Hay tres que tienen el mismo porcentaje de éxito, ¿ya? Pero tienen distinto esto de conteo. ¿Y qué era el conteo? Mm, mm, mm. La cantidad de, ¿cómo se llama? Proyectos que tengan éxito, ¿ya? Entonces, ahí me da distinto. Entonces, tengo que fijarme en solamente los primeros tres normalmente. Entonces, ahí ustedes analizan lo que ustedes quieran. Entonces, podemos ver que las categorías con mayor porcentaje de los proyectos exitosos son la residencia, taxidermia y Letter Express. Sin embargo, hay muy pocos proyectos de este tipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí nos dio el conteo, ¿cierto? ¿Cuántos son? Entonces, pues están las categorías de Anthologies y Dance, que tienen una mayor cantidad significativa de proyectos, ¿cierto? Porque ya, es súper fácil, no sé, tener un porcentaje de éxito del 1 si solamente hemos hecho 2 proyectos, ¿cierto? Entonces, como, sí, o sea, tienes un buen porcentaje de éxito, pero solamente has hecho 2 proyectos. En cambio, podemos ir a Dance o Anthologies. Fijémonos en Dance particularmente ahora. Dice, ha hecho 422 proyectos. Es muchísimo. Y más encima tiene una tasa de éxito del 72%, ¿ya? Entonces esto, por ejemplo, también sería algo por lo que ustedes podrían inclinarse acá. Y después dice, vamos a ver la tasa de éxito de las categorías que más dinero recaudan en promedio. Entonces, ya, de mi base de datos hacemos el filtro. ¿Qué agrupación? Esto es lo mismo que lo anterior, ¿ya? Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un nuevo filtro donde solamente queremos ver estos, ¿ya? Este filtro que está acá, mira, esto es lo que está haciendo esta parte de aquí. Si se dan cuenta, al principio, voy a subir. Acá, como que esta primera teoría que ustedes hicieron les hacía fijarse en estos proyectos, ¿cierto? En estas categorías. Pero estas categorías no están acá, no aparecieron. Entonces uno va a decir, pucha, como yo igual me estaba fijando en esas categorías como para inclinarme al momento de qué categoría hago el proyecto y ahora no me aparecen. Entonces, para ver cómo está el porcentaje de éxito de esas categorías, lo que tengo que hacer es poner exactamente esto mismo, pero después le voy a agregar otro filtro, ¿ya? Y le voy a hacer el filtro donde su categoría sea como porcentaje in, ¿ya? Es que su categoría esté incluida ¿en qué? Por ejemplo, esto no era obligación que ustedes supieran hacerlo, porque no sé si todos vieron esta parte, ¿ya? Ya, entonces ya, el filtro es que la categoría esté incluida en qué. Y acá cuando yo le pongo una C es como para indicarle que le voy a pasar más de una variable, ¿ya? Si solamente hubiera sido una, no es necesario poner la C y solamente pongo entre paréntesis la categoría. Pero como son varias, le digo que es como varias columnas o varias algo, ya es como C, y le entrego mis tres, dejo de presente, ya no importa, le entrego mis tres, le entrego mis tres categorías que estaban en el principio que me hacían inclinarme hacia ella. Entonces, veo cómo se comportan estas categorías.
Y me doy cuenta, por ejemplo, que en cámara equipment ya tienen 39 proyectos y solamente tienen un 48% de éxito, ¿ya? Sound 49, 45 proyectos, o sea, porcentaje de éxito, y este último 79 y 37 porcentaje de éxito, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que estas sí recaudan más dinero, pero tienen un 50% de los proyectos que vos prosperan. Ustedes podrían haber puesto ahí, no sé, su porcentaje de éxito es menor al 50%, ahora mismo. ¿Ya? Entonces, al final, tienen buena recaudación, pero tienen mucho riesgo, es decir, pueden o no prosperar, como 50-50, ¿ya? Y aquí dice la recomendación en este caso es embarcarse por proyectos de la categoría Camera Equipment o Sound, ¿ya? Y eso va a depender de cada uno. Yo, por ejemplo, en lo personal, quizás no hubiera puesto esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo hubiera dicho, son muy riesgosos, prefiero irme quizás por proyectos que recauden un poco menos, pero que su tasa de éxito sea mucho mayor, ¿ya? Yo hubiera, por ejemplo, mirado estos de acá, estos tres, o estos también, y ver cuánto recauda, ¿ya? Ver si los encuentro acá y seguir viendo. Entonces, en esta parte, como al final, la recomendación no es que si no pusieron algo esté malo, ¿ya? Solamente tiene que tener como concordar con lo que hicieron anteriormente, ¿ya? Y bueno, esa es la identidad de hoy, solamente revisar la pauta. No sé si tienen alguna duda, pregunta, lo que sea. Yo hice algo distinto en la última pregunta, pero ojalá esté bueno. Ya. No, sí, en verdad hay millones de formas de hacer esa pregunta, ¿ya? Entonces, nunca es que esté 100% malo. Lo que yo siempre recomiendo es una buena argumentación. Y voy a dejar de